Siento la necesidad de velocidad. Esa frase no solo abrió una película, abrió una era. En 1986, Top Gun no llegó a los cines como un simple blockbuster de acción. Cayó como un misil cultural. Cambió la forma en que Hollywood filmaba el poder, la masculinidad, la guerra y el deseo. Redefinió cómo debía verse una superestrella. Transformó aviones militares en íconos pop y, sin que casi nadie lo notara, convirtió una sala de cine en una oficina de reclutamiento. Pero lo que vimos en pantalla fue solo la superficie. Debajo del cuero, las gafas de aviador y los atardeceres imposibles, Top Gun fue un experimento peligroso, caótico y, en muchos momentos, completamente fuera de control. Esta no es la historia que ya conoces. Esta es la historia que casi nunca se cuenta. Abróchate el arnés, porque vamos a despegar. Número 15. Top Gun no empezó como una gran idea de estudio, ni como un guión brillante circulando por despachos de humo. Empezó como algo mucho más pequeño, más discreto y mucho más real. En 1983, un periodista llamado Ehud Yonai publicó un artículo en California Magazine. El texto no tenía pretensiones épicas, no hablaba de héroes de cine, hablaba de hombres reales, sometidos a una presión absurda, entrenados para volar al límite de lo humano, en la escuela de élite de la Marina estadounidense en Miramar, San Diego. Yonai describía pilotos arrogantes, competitivos, obsesivos, gente que vivía rápido, dormía poco y jugaba con la muerte como si fuera rutina. No había romanticismo, había sudor, miedo y ego. Cuando los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer leyeron ese artículo, no vieron periodismo, vieron dinamita. Compraron los derechos casi de inmediato. Y lo más inquietante es que muchas de las escenas más icónicas de la película no fueron inventadas. Fueron adaptaciones directas de situaciones reales descritas en ese reportaje. Sin ese artículo, no habría Maverick, no habría Goose, no habría Iceman, no habría Top Gun. Hollywood no creó el mito, solo lo maquilló. Número 14. Desde el primer borrador, quedó claro que Top Gun no sería una película normal. Para filmarla como querían, Paramount necesitaba algo que no se podía alquilar en un estudio: portaaviones reales, cazas F-14 y pilotos de verdad. Y eso solo tenía un precio: el control total del guión. La Marina de Estados Unidos no fue una consultora amable, fue un sensor activo. Cada línea, cada escena, cada decisión pasaba por su aprobación. Cualquier momento que sugiriera imprudencia, incompetencia o caos interno era eliminado sin discusión. Incluso la muerte de Goose fue un campo de batalla. La Marina se negó rotundamente a que pareciera un error humano. No podían permitir que el público asociara la muerte de un piloto con negligencia. Así que el guión fue reescrito hasta convertirlo en una tragedia mecánica, inevitable, casi divina. El trato fue simple y brutal. Hollywood recibía más de $1.000 millones en hardware militar. La Marina recibía una película que la mostrara como perfecta. ¿Propaganda? Eso depende de cuánto te guste la palabra. Número 13. Cuando Top Gun se estrenó, algo extraño ocurrió. Fuera de los cines empezaron a aparecer mesas. No vendían palomitas, vendían futuros. La Marina colocó puestos de reclutamiento directamente en las entradas. El resultado fue inmediato y aterradoramente efectivo. Las solicitudes se dispararon hasta un 500%, especialmente en programas de aviación. Jóvenes salían del cine convencidos de que pilotar un caza era sexy, heroico y glorioso. Nadie hablaba de estrés postraumático, nadie hablaba de funerales, solo de velocidad, camaradería y chaquetas de cuero. Top Gun no solo entretuvo, redefinió la imagen del ejército y convirtió el cine en arma psicológica. Número 12. Cuesta creerlo ahora, pero Tom Cruise no quería hacer la película. Le parecía superficial, un desfile de machos con aviones caros, nada que lo desafiara como actor. Todo cambió el día que Jerry Bruckheimer lo subió a un jet de los Blue Angels. Durante ese vuelo,
Cruise fue aplastado por fuerzas G que su cuerpo no estaba preparado para soportar. Perdió el control, vomitó al aterrizar. Apenas podía mantenerse en pie, y aún así estaba eufórico. Esa experiencia no lo asustó, lo enganchó. Llamó al productor ese mismo día y dijo, «Estoy dentro». No solo aceptó el papel, se obsesionó. Número 11. Desde el primer día de rodaje, Tom Cruise dejó algo claro. No iba a fingir. Insistió en recibir entrenamiento real, volar de verdad, sentir el miedo auténtico. Los pilotos de la Marina le advirtieron que no aguantaría. Se equivocaron. Durante los vuelos, muchos miembros del equipo se desmayaban. Cruise no. Volvía al día siguiente pidiendo más. Aprendió maniobras reales, soportó fuerzas G extremas. Sus expresiones de asombro en pantalla no eran actuación. Estaba luchando por no perder el conocimiento. Ahí nació el Tom Cruise que conocemos hoy. El que corre sin dobles, el que cuelga de aviones, el que confunde cine con desafío físico. Top Gun no lanzó su carrera, la redefinió. Número 10. Val Kilmer nunca quiso ser Iceman. No fue un sueño, no fue una ambición, ni siquiera fue una elección creativa. Fue una obligación contractual, un sí forzado que irónicamente terminó creando uno de los personajes más icónicos del cine de los años 80. Kilmer venía de otro mundo, teatro clásico, Shakespeare, escenarios donde las palabras importaban más que los músculos, donde el conflicto era interno, profundo, humano. Cuando leyó el guión de Top Gun, no vio épica, dio superficialidad, dio testosterona sin matices, dio a Iceman como un cliché, frío, arrogante, plano, diseñado para ser antagonista sin alma. Y lo detestó. Pero en lugar de luchar contra ese rechazo, Val Kilmer hizo algo que muy pocos actores saben hacer. Usó su desprecio como combustible creativo. No intentó suavizar a Iceman, no intentó hacerlo simpático, lo endureció, lo volvió distante, cortante, incómodo. Iceman no tenía que gustar, tenía que imponer. Número 9. Desde el primer día de rodaje, Kilmer decidió mantener distancia con Tom Cruise. No fue una estrategia publicitaria, no fue un método de actuación formal, fue algo más primitivo, fricción real. Mientras Cruise llegaba al set con energía desbordante, sonrisas y obsesión por el control, Kilmer lo respondía con silencio, miradas largas, respuestas mínimas, presencia gélida. No había camaradería, no había bromas fuera de cámara, había competencia. Y esa competencia no estaba escrita en el guión. Las miradas tensas entre Maverick y Iceman no fueron coreografiadas. Los silencios incómodos no estaban planeados. La sensación de que ambos querían demostrar quién dominaba la escena era auténtica. Dos egos chocando a Mach 2, dos formas opuestas de entender el cine, dos actores empujándose sin tocarse. El resultado fue una tensión que ningún guionista habría podido fabricar. El público no veía una rivalidad ficticia, veía una batalla real camuflada de ficción. Número 8. En Top Gun, Maverick y Iceman no solo compiten por ser el mejor piloto, compiten por algo más profundo: el control, el reconocimiento, el dominio simbólico del espacio. Y eso funcionó porque Kilmer no estaba actuando rivalidad, la estaba sintiendo. Cada gesto de superioridad de Iceman, cada frase pronunciada con frialdad quirúrgica, cada mirada de desaprobación, nacía de una incomodidad real con el proyecto, con el tono de la película y con la energía de Cruise. Paradójicamente, eso convirtió a Iceman en el contrapeso perfecto para Maverick, donde uno era impulsivo, el otro era calculador, donde uno era fuego, el otro era hielo. No fue una decisión narrativa brillante, fue un accidente emocional, y esos accidentes son los que hacen historia. Número 7. Hay una escena en Top Gun que parece cruzar la línea de lo creíble. Maverick volando boca abajo, acercándose peligrosamente a un MiG enemigo, desafiándolo como si el cielo fuera un patio de recreo.
Durante años, se dijo que era puro exceso hollywoodense, una fantasía diseñada para impresionar, un truco visual sin base real. Eso es falso. La escena se inspiró en un incidente real ocurrido durante la Guerra Fría. Un piloto estadounidense realizó una maniobra similar frente a un avión soviético durante un ejercicio extremadamente tenso. No fue un gesto heroico, fue una provocación peligrosa, un juego psicológico a miles de metros de altura, donde un error significaba muerte o conflicto internacional. Para la película, la maniobra se recreó con medidas de seguridad extremas, pero aún así fue aterradora. Volar tan cerca, a esas velocidades, deja cero margen de error. No hay espacio para corregir, no hay tiempo para pensar. Lo que parece exageración fue historia editada para el cine. Número 6. Tony Scott no dirigía Top Gun como si fuera un manual de aviación. No le interesaba el realismo técnico, le interesaba la sensación, el mito, la imagen. Para él, cada plano tenía que parecer un recuerdo glorificado, algo que se quedara grabado en la retina, y para eso necesitaba el atardecer perfecto. Durante un día de rodaje en un portaaviones, Scott pidió que giraran el buque para capturar la luz ideal. El capitán se negó, el combustible era demasiado caro, el ejército no se movía por caprichos estéticos. Tony Scott sacó su chequera. Escribió $25,000 en ese instante. El capitán sonrió y giró el barco. Ese plano se convirtió en uno de los más icónicos del cine, no por su realismo, sino por su belleza casi irreal. No todos los directores pueden decir que compraron el sol para una película. Número 5. La muerte de Goose no es solo uno de los momentos más recordados de Top Gun, es uno de los más incómodos. No hay música heroica, no hay cámara lenta gloriosa, no hay sacrificio épico. Todo ocurre en segundos. Un error que no es error. Un accidente que nadie puede detener. Y eso es exactamente lo que la hace tan devastadora. Nada en esa escena fue casual. Los guionistas y la marina sabían perfectamente lo que estaban tocando. Un miedo real, profundo, casi tabú dentro de la aviación militar. La idea de que incluso los pilotos más entrenados, más preparados, más disciplinados, pueden morir sin haber hecho nada mal, sin una decisión equivocada, sin una falla humana que sirva de explicación cómoda. La escena se inspiró en accidentes reales documentados, casos donde sistemas perfectamente revisados fallaron, donde una secuencia improbable de eventos se alineó de la peor manera posible, donde la suerte simplemente se acabó. Y eso es algo que el ejército odia mostrar porque rompe el mito del control absoluto, de la máquina perfecta, del piloto infalible. Anthony Edwards, quien interpretó a Goose, no salió ileso emocionalmente del rodaje. Años después confesó que filmar esa escena fue una experiencia profundamente perturbadora. Dijo que sentía que estaba presenciando su propio obituario, como si la cámara no estuviera grabando ficción, sino una posibilidad real. No estaba actuando una muerte cinematográfica, estaba representando una verdad incómoda que muchos prefieren no mirar de frente. Por eso Goose duele tanto, porque no muere como un héroe de película, muere como mueren las personas reales, rápido, injusto, sin sentido. Y en ese momento, Top Gun deja de ser solo una fantasía de velocidad y poder. Se convierte por unos segundos en algo peligrosamente honesto. Número 4. La escena de vóley playa es probablemente una de las secuencias más extrañas, debatidas y reinterpretadas de la historia del cine comercial. Y lo más irónico es que nunca debió existir. No estaba en el guión original. No era parte de la visión inicial de la película. Fue una exigencia directa del estudio. Sentían que la película tenía demasiados aviones, demasiada testosterona militar, demasiada rigidez. Querían más sexo, más piel, más deseo. Algo que equilibrara la frialdad metálica de los jets con cuerpos humanos. Tony Scott no discutió, no se negó. Simplemente hizo lo que mejor sabía hacer. Transformar una orden ejecutiva en una pieza visual inolvidable. Filmó la escena como si fuera un anuncio de perfume de lujo. Cámara lenta exagerada, luz dorada, cuerpos brillantes cubiertos de sudor, movimientos coreografiados, música atronadora. El vóley era casi irrelevante.
Lo importante era la tensión. Cuando los ejecutivos vieron el resultado, lo odiaron. Les pareció inútil, vacía, sin aporte narrativo. Intentaron cortarla. No entendían lo que tenían delante. No veían que esa escena no hablaba de deporte, sino de competencia, de deseo, de dominación, de miradas que dicen más que los diálogos. Hoy, décadas después, esa escena es analizada en universidades, parodiada en comedias burdas, debatida en ensayos culturales. Se convirtió en un símbolo extraño de masculinidad, rivalidad y tensión no resuelta. Lo que casi desaparece en la sala de edición terminó definiendo el tono cultural de Top Gun. Número 3. Cuando Meg Ryan y Tim Robbins aparecieron en Top Gun, nadie en el set pensó que estaba viendo el nacimiento de dos futuras leyendas del cine. Eran actores jóvenes, con papeles pequeños, sin poder de negociación, sin nombres que vendieran entradas. Meg Ryan apenas tenía minutos en pantalla. Tim Robbins aparecía como un piloto secundario, casi decorativo. Ninguno era el foco. Nadie apostaba por ellos. Nadie imaginaba lo que vendría después. Años más tarde, ambos se convertirían en íconos absolutos de Hollywood, protagonistas de películas históricas, referentes culturales. Top Gun quedó como una cápsula del tiempo extraña y perfecta, el momento exacto antes de la explosión, justo antes de que el mundo los conociera. No fue estrategia, no fue visión, fue puro accidente histórico, y eso hace que su presencia en la película sea aún más fascinante. Número 2. Las escenas aéreas que hicieron legendaria a Top Gun no se crearon con computadoras, no hubo pantallas verdes, no hubo efectos digitales que corrigieran errores. Hubo pilotos reales dentro de aviones reales, volando a velocidades reales, con riesgos reales. Cada maniobra que ves en pantalla fue ejecutada por personas que sabían que un pequeño error podía ser fatal. Personas entrenadas para el combate, no para el cine, y aún así cobraron apenas $7,800 cada uno. Mientras el estudio invertía millones en música, marketing y campañas publicitarias, ellos volaban al límite de lo humano, sin margen de error, sin red de seguridad, sin aplausos, sin reconocimiento. Sin esos pilotos, Top Gun no existiría. No habría tensión, no habría vértigo, no habría autenticidad. El corazón de la película no está en los actores, está en esas cabinas. Número 1. Tom Cruise tenía un problema que Hollywood jamás admite en voz alta, pero que condiciona silenciosamente casi todas sus decisiones. No encajaba físicamente en el molde clásico del héroe romántico. No era la sonrisa, no era el carisma, no era la intensidad. Era algo mucho más simple y para la industria, imperdonable. Era demasiado bajo. Frente a Kelly McGillis, una actriz con presencia imponente y varios centímetros más de estatura, la ilusión se rompía. Y en Hollywood, cuando la ilusión se rompe, se corrige, cueste lo que cueste. La diferencia de altura no era un detalle menor. En pantalla, el héroe debe dominar el encuadre, incluso cuando está enamorado. Debe parecer fuerte, seguro, superior. Que la protagonista lo superara físicamente era un riesgo visual que el sistema no estaba dispuesto a asumir. Así que la maquinaria se activó, no para cambiar la historia, sino para manipular la realidad. La solución fue tan ingeniosa como ridícula. Cajas colocadas estratégicamente fuera del plano. Botas con suelas elevadas diseñadas exclusivamente para Cruise. Marcas exactas en el suelo para indicar dónde debía pararse cada actor. Encuadres calculados al milímetro para que la cámara jamás delacara la diferencia. En algunas escenas, McGillis debía inclinarse levemente. En otras, Cruise subía un escalón invisible. Todo estaba medido, todo estaba controlado. Nada quedó al azar, ni siquiera algo tan básico como la estatura de una estrella, porque Top Gun no solo vendía aviones y velocidad, vendía una fantasía. Y en esa fantasía, Maverick no podía parecer pequeño, no podía verse vulnerable, no podía romper el mito. Lo fascinante es que el espectador nunca lo nota. La ilusión funciona, la química está ahí, el romance fluye.
Y eso es precisamente lo inquietante. Hollywood no solo cuenta historias, las fabrica, las diseña, las ajusta hasta que encajan con una idea preconcebida de lo que debe ser un héroe, un hombre, un ícono. Top Gun es un recordatorio perfecto de eso. Detrás de cada plano hay una decisión invisible. Detrás de cada escena romántica hay ingeniería. Detrás de cada mito hay una corrección silenciosa. No vemos la verdad, vemos la versión que nos quieren vender. Y Tom Cruise entendió la lección mejor que nadie. No luchó contra el sistema, aprendió a dominarlo. A partir de ahí, su carrera se construiría sobre ese mismo principio: controlar cada detalle, cada plano, cada percepción, no dejar nada al azar, nunca más. Top Gun no fue solo una película, fue un fenómeno cultural, un mito armado con precisión militar, una fantasía peligrosa envuelta en música, velocidad y gloria. Y aún hoy, décadas después, seguimos escuchando el rugido de sus motores, seguimos repitiendo sus frases, seguimos creyendo en su ilusión. Si llegaste hasta aquí, ya conoces la verdad detrás del mito. Ahora, dime, ¿qué secreto te voló la cabeza? Y recuerda, I feel the need, la necesidad de suscribirse.